Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mente y Salud, transformando tu vida. Hoy estoy acompañada por segunda oportunidad del doctor Carlos Castillo Fuenmayor. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer tenerlo acá. Usted es abogado, criminólogo, psicólogo clínico y victimólogo. Sí, tal cual. Me gustaría que me converse un poco sobre qué es la victimología, antes de comenzar con el tema que está estrechamente relacionado con esto. Mira, como todo profesional polivalente, uno se identifica y llama a sus profesiones, ¿no? Ahora, yo soy un enamorado de la victimología y me siento siempre afectado en la medida en la que esta ciencia no ha llegado a reconocerse y a proliferar en la sociedad venezolana. La victimología es la ciencia que estudia el comportamiento de la víctima antes, durante y después del hecho criminoso, del hecho lesivo. Para ser víctima no necesitamos estar en presencia de un hecho delictivo. El proceso de victimización es de orden multifactorial y la victimología estudia no solamente los tipos y factores de daños en la víctima, sino se enfoca en analizar las posibles respuestas, las posibles defensas, las valoraciones, las reacciones, todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la víctima para no ser victimizada. Es una ciencia altamente novedosa y muy eficaz. Derecho, criminología, psicología, sociología, la victimología tiene una aplicabilidad. Eso va a aportar muchísimo para el tema porque hoy vamos a hablar sobre el depredador emocional. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre si vives con un depredador emocional. Es básicamente una pregunta y nosotros vamos a comenzar con una pregunta también. ¿Qué es un depredador emocional según la psicología? Mira, hay muchas acepciones sobre este término, ¿ok? Ahora, es muy básico, muy fácil conceptualizarlo porque el depredador emocional es ese infractor que más allá de contaminarte, de agredirte, es quien te resta tu energía, es quien trastoca tus emociones, es quien invade tu privacidad, es quien se nutre de tus picos emocionales, tus malestares, de tu ansiedad. Del malestar. Sí. Lo que pasa es que hay distintas fases o distintos tipos de depredación emocional, pero definitivamente es un flagelo social que ha tenido mucha proyección en los últimos años y yo lo asocio con esa no solamente degradación de valores éticos y morales, sino lo asocio con esa equívoca filosofía del empoderamiento o del narcisista. Creo que han sido tendencias que han marcado conductas sociales en los últimos años y que esto ha traído como consecuencia este fenómeno conductual que públicamente se conoce como el depredador emocional. Es quien te resta para nutrirse a sí mismo a nivel emocional, a nivel psíquico. Y claro que es de los trastornos conductuales más lesivos en la sociedad. Cuando hablamos de que se resta para sumarse a sí mismo, eso quiere decir que el depredador emocional siempre hace las cosas adrede, con total intención de hacer daño. Bien. Comenté que hay distintos tipos de depredación, ¿no? Okay, o distintas formas de este proceso. Hay quienes realmente no tienen la intención de dañar, pero son depredadores emocionales, porque en su mayoría el depredador lo que trata es de compensar su insatisfacción, sus frustraciones, sus problemas muy personales con las emociones, con los cambios conductuales, con los picos emocionales de su víctima. Entonces, no es que no haga daño, todo depredador emocional es lesivo, pero hay quienes lo hacen como una respuesta a sus frustraciones, a sus problemas personales, y hay quienes sí lo hacen de forma maliciosa, premeditada, dañina, con algún interés en común. Cuando hablamos de depredador emocional, y me cuenta todo esto, doctor, yo me imagino peleas, encontronazos, discusiones, desacuerdos, y tiendo a pensar que un depredador emocional netamente es tu pareja,
pero puede haber un depredador emocional que a lo mejor sea tu familia, algún amigo, un compañero de trabajo. Total, es más, ciertamente estos clímax en las relaciones conductuales se ven en las relaciones de pareja porque hay mucha más intervención de las emociones. Okay. Pero cuando aislamos las relaciones de pareja, en el trabajo sobran los depredadores emocionales, sobran las personas que con o sin intención están constantemente al acecho en la búsqueda de víctimas. Un ejemplo pragmático, tu compañera, ¿ok? Tiene la misma función, tiene la misma actividad que tú manejas un área y ella la otra, y propicia que tú tengas un error, propicia que tú tengas una falla, para entonces exponerte y después venir a ayudarte, a apoyarte y a corregir la falla. O a lo mejor para enaltecer su propio trabajo, ¿no? Sí, pero digamos desde ese punto de vista, estaríamos en presencia de ese proceso malicioso de competencia. Mira, tenemos la misma jerarquía y las mismas funciones, pero a mí me conviene que tú quedes mal para yo subir de nivel y a lo mejor paso a ser tu supervisor. Pero el depredador emocional, en este caso, para que podamos idealizar cómo suele pasar, somos compañeros, tenemos la misma responsabilidad, tú haces una y yo la otra, y yo provoco que tu trabajo quede mal. ¿Para qué? No para exponerte ante el jefe y yo quedar como mejor trabajador que tú, sino para que cuando tú estés preocupada, cuando tú estés triste, cuando tú estés afectada emocionalmente porque cometiste un error, yo poder abrazarte, ponerte en mi hombro, ayudarte, demostrarte que soy bueno, equilibrar tu malestar. ¿Me entiendes? Y la necesidad la tengo yo. Yo necesito sentirme seguro, sentirme grande, ayudándote. Okay. Pero es irracional que para poder ayudarte y satisfacer esa necesidad que yo tengo, voy a provocar tu caída. Te voy a meter una zancadilla, voy a provocar tu error, para entonces, cuando te veo mal, te ayudo, te protejo, te aconsejo. Hey, quien está mal soy yo. Quien está mal es el depredador. Y propicia un daño a tercero en función de sus necesidades emocionales o de sus factores psíquicos. ¿Cómo se ve eso en una relación de pareja? Gravísimo. Por supuesto, en las relaciones de pareja, por la intensidad de las relaciones, es donde más se materializan los trastornos conductuales o las lesiones con mayor énfasis. El depredador emocional omite a la pareja, trastoca la psiquis, la estructura cognitiva, el equilibrio emocional de su pareja. El depredador emocional es de los flagelos más dañinos que se han estado viendo en los últimos años y en efecto han terminado en situaciones gravísimas. ¿Es más común ver un depredador emocional en el género masculino o en el femenino? Ok, fíjate, aunque siempre hay esas preguntas sobre el género y las estadísticas tienen muchas veces alguna similitud, te puedo decir que en la práctica hay mucha tendencia en el depredador emocional de género masculino, porque tendemos a ser posesivos, tendemos a ser controladores y eso es una realidad. Y digo tendemos porque pertenezco a ese género. Pero la realidad es que en el género femenino también se manifiestan muchísimos casos de depredación emocional y ahí es donde hay ese salto cuántico. La mujer, cuando juega o cuando encuadra en una conducta, en un proceso de depredación emocional, la mujer es mucho más lesiva que el hombre. La manifestación del hombre es más constante, o sea, hay posiblemente más depredadores emocionales que hombres que mujeres, pero normalmente, según las estadísticas de casos extremos, las verdaderas incidencias, con todo lo grotesco del término, las peores desgracias, suceden cuando la figura de depredación la maneja una mujer. La mujer es más analítica, más calculadora, más suspicaz, más persuasiva, con el máximo respeto, tiene más facilidad para manipular que el hombre. Entonces, cuando penosamente
es una fémina quien encuadra en esta conducta depredadora, normalmente las consecuencias son gravísimas. O fatales. Tengo una duda con respecto al tema. ¿Es un depredador emocional lo mismo que un narcisista? ¿O todo narcisista es un depredador emocional? No, son conceptos independientes, no equidistantes, ¿ok? Pero son conceptos independientes. ¿Qué pasa? Hay también muchas acepciones sobre el narcisismo y no necesariamente un narcisista encuadra en un depredador emocional. Ahora, sí, la tendencia es que la gran mayoría de los depredadores emocionales nacen o parten de una conducta narcisista. Porque cuando tú sobrepones tus necesidades para satisfacer tus emociones o llenar tus vacíos y los antepones ante el daño emocional de tu pareja, de tu familiar, de tu compañero, obviamente estás encuadrando en una conducta narcisista. Yo me atrevería a decir que el depredador emocional es el superlativo del narcisista insatisfecho. No estoy conceptualizando, estoy tratando de facilitar alguna comprensión poco académica, más que todo cruda, coloquial, facilitar el entendimiento, que es una de las cosas que ustedes proyectan en estos programas tan interesantes. Entiendo. ¿Cuáles son las primeras señales que una persona puede notar cuando está en una relación emocionalmente abusiva? Porque generalmente, por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, la relación avanza, obviamente hay sentimientos de por medio, es muy complicado salir de ella. ¿Cuándo alguien se puede dar cuenta de que está en una mala relación? De que se encuentra siendo dañado por un depredador emocional. Definitivamente, cuando las incidencias tienden a ser más frecuentes, ¿ok? En cualquier relación interpersonal, la llamada relación de pareja, es posible cualquier situación, cualquier incidencia. Pareja que no pelea no puede ser pareja, ¿ok? Claro, y viene por una estructura esencial de la pareja. Pero cuando estas diferencias no solamente se están haciendo recurrentes, sino cada vez son más lesivas, y cuando una de las partes es quien deprime su postura, cuando altera su cognición, su percepción de las cosas, estamos en presencia de un proceso predatorio, en un daño constante. Estamos en presencia de una víctima y su depredador. ¿Y por qué muchas personas no identifican que están siendo asediadas por un depredador emocional? Mira, en estos casos la víctima no le cuesta mucho identificar, porque recuerda que la víctima es parte de la pareja, la víctima tiene una relación marital, la víctima tiene un compromiso emocional. Y automáticamente la víctima le va a ser fácil caer en ese juego del depredador de justificar su acción. El depredador normalmente justifica su acción, el depredador siempre cree tener la razón. El depredador siempre tiene una manera, una excusa para justificar lo que está haciendo. Y para la víctima es muy fácil caer en ese cuadro de excusa, porque la víctima normalmente tiene un compromiso emocional, tiene una manifestación, claro, una necesidad. Puede incluso llegar a justificar al agresor. Total. ¿Qué papel juegan la culpa, el miedo o la dependencia emocional en este tipo de dinámicas? Creo que las tres incurren, definitivamente. Ahora, cada una es independiente. Son factores emocionales que muchas veces se justifican de forma equívoca, ¿ok? Por ejemplo, el miedo en el depredador es uno de los factores que intensifican su proceso. Te voy a dar un ejemplo pragmático. Muchas veces el depredador minimiza y obstaculiza la seguridad personal, la seguridad, la autoestima de su pareja, porque necesita generar lo que nosotros en psicología conocemos como el apego emocional. ¿Me entiendes? O sea, para yo lograr que tú siempre estés pendiente de mí, que te sientas bien conmigo, yo trastorno tu creencia sobre ti misma, tu percepción, tu seguridad, porque yo necesito que tú generes ese vacío para que tú consigas arraigo, seguridad, tranquilidad solamente a mi lado. Y perdóname, estoy provocando indirectamente que tú te aísles de tu entorno social. Eso iba a comentarle, doctor. En ese caso, el depredador emocional puede entrar en el círculo de la persona y aislarla.
es que el aislamiento es una de las principales consecuencias de un proceso de depredación emocional. Normalmente el depredador, además de controlador, es insidioso, cuestiona, absorbe, y su trabajo o su esquema de predación es sabotear el círculo social de la víctima, es absorberla. Y lo peor es que no solamente lo hace desde el punto de vista social, sino que también influye muchísimo en su estructura emocional. ¿Y qué puede hacer el entorno de la víctima en ese caso? Mira, hay que persistir en hablar con la víctima. Y enfatizo el término persistir porque es que es fácil para los terceros ver que la víctima está siendo afectada emocionalmente. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando el familiar, el amigo, el compañero le dicen, mira, esa relación no te conviene, mira, yo creo que este sujeto está un poco sobrepasándose, la reacción de la víctima es justificar a su pareja. Por eso enfaticé persistir. No es solamente hacer el comentario, porque podría hasta ser malinterpretado. Es tratar de generar esa conciencia en la víctima. Mira, lo puedes querer mucho y de repente yo entiendo que tiene sus aspectos positivos, porque nadie es 100% malo, pero necesitas darte cuenta de que esto no debería funcionar así. Tú no deberías sentirte así. Y yo no dudo que con tu pareja tú tengas momentos felices, pero qué cosa que cada vez que te veo triste, te veo con problemas. Se supone que en una relación de pareja sana deben ser mayor los eventos de satisfacción y felicidad que los eventos de molestia y tristeza. Por eso yo creo que en la persistencia de los familiares amigos está la clave para generar esa conciencia en la víctima, que muchas veces no lo ve sino cuando es ya al final. Eso puede tener que ver también con esa autoestima mermada, ¿correcto? Total. El depredador, es que precisamente el término de depredación o el proceso de daño es porque el depredador ataca tu autoestima y no solamente que lesiona esa seguridad en sí mismo, sino que llega a alterar tu valoración personal. O sea, logra que la víctima dude de sí misma, que la víctima experimente miedo, que la víctima experimente inseguridad, que la víctima viva en dudas, que la víctima tenga ese proceso de necesidad con su depredador. Entiendo, doctor. ¿Usted tiene alguna experiencia cercana o a lo mejor en terapia que pueda compartirnos con respecto a este tema? Sí, fíjate, por cuestiones de ética no voy a dar detalles ni nombres, pero por ejemplo, hace más de un año, en Carabobo se suscitó una situación irregular, una desgracia, un hecho que yo lo califico de dantesco, donde la pareja llegó a agredirse mutuamente al extremo de que a través de armas blancas se lesionaron y el señor falleció el mismo día y su esposa falleció al día siguiente. Quedó viva y no pudieron controlar sus hemorragias y las lesiones con armas blancas. Terrible. Y yo considero que eso fue la culminación drástica y extrema de un proceso de depredación emocional. Y me disculpa, fue, en mi modesta y respetuosa opinión, propiciado por la mujer. Fue tanta la forma como manipuló la pareja, como lo soltaba y lo agarraba, como le preocupaba y después lo relajaba, como le producía esos picos emocionales, como jugaba con su conducta, con sus emociones, incluso con sus sentimientos, que generó una situación tan grave como que su última agresión fue proferirse gravísimas heridas con armas blancas en su propia casa y ambos murieron. Eso me pareció que fue el producto lesivo de un caso de depredación emocional. Si ya no quieres estar con un hombre, déjalo. Pero tú no puedes llevarlo al extremo. Aprovecharte del hombre, beneficiarte del hombre, vivir bien en algunos aspectos de tu vida con el hombre. Y cuando no quieres, te deshaces del hombre y cambias tu vida.
y cuando tu vida es parcialmente satisfecha por unos días o unas semanas, vuelves con el hombre y vuelves entonces a experimentar altibajos emocionales con el hombre y después entonces vuelves a provocar una ruptura. Llegó un momento donde el hombre la atacó de tal manera que, aunque ella se defendió muchísimo, ambos terminaron sin vida. Por favor, son cosas que están ahí latentes, están en ese constante progreso entre los factores que afectan a nuestra sociedad en Venezuela y que deberíamos propiciar este tipo de programas para generar esa cultura, para generar esa conciencia. Para que esté abierto a la comunicación y que la gente se entere de estos temas. Necesariamente, porque uno de los mejores procesos de aprendizaje es por imitación. O sea, nadie aprende por experiencia ajena, pero siempre necesitamos vivir la experiencia o por lo menos verla en el vecino. Cuando tú te das cuenta de lo que le pasó a tu vecino y cuando tú te enteras de cuáles fueron los elementos preliminares, cuando fue la etapa incipiente de esa relación fallida que terminó en una desgracia, es cuando tú puedes tomar conciencia y no, mira, ya va. Creo que fulano no me va a agredir, creo que fulano no me va a hacer gran cosa, pero lo que está haciendo fulano es delicado. Mira, él hasta ahora no ha hecho algo tan grave, pero ha ido incrementando su inquisición, claro, su proceso de depredación, y eso es lo que da espacio a evitar. Ahí es donde podemos encuadrar en la llamada prevención, que siempre es un factor determinante ante todo flagelo social, la prevención. Un factor importante. Bueno, doctor, vamos a tomarnos una pequeña pausa para ver a nuestros aliados de Mente y Salud y seguimos con esta maravillosa entrevista. Continuamos con Mente y Salud, transformando tu vida. Mi nombre es Daniela Ensoulatos y en esta oportunidad estoy acompañada del doctor Carlos Castillo Fuenmayor, que me está... Bueno, estoy bastante preocupada con el tema de las relaciones de pareja. Es un tema delicado, es complejo. Pero no estoy en contra. No. Hay que propiciar las relaciones de pareja. Hay que tener una relación estable, una relación... sana. Sana, correcto. Y pregunto, ¿cómo tienes, y me disculpas que ahora sea yo quien haga la pregunta, No, pero este es para el público, ¿cómo tú propicias una relación sana si no tienes una mente sana? Correcto. Si no tienes salud mental. Y recordemos que la pareja es de dos. Definitivamente, ambos tienen que estar equilibrados a nivel de salud mental para tener una relación sana, porque la pareja es algo que se construye, no simplemente que se decide, es algo que se trabaja en pareja. Y yo creo que es muy importante, antes de tener pareja, inclusive, estar bien tú, estar bien contigo mismo, sentirte pleno, para después poder retroalimentar una pareja. Definitivamente. Y sentirse bien mutuamente. Y me encanta ese término, retroalimentar. Si tú no estás bien, no vas a poder darle bienestar a tu pareja. Y si tú no le das bienestar a tu pareja, no tienes la garantía que tu pareja te pueda dar bienestar a ti, a menos que tú seas una depredadora emocional, claro, y te nutras con las fallas emocionales y debilidades de tu pareja. De tu pareja. Hemos visto en redes sociales el término relación tóxica. Eso estuvo muy sonado desde hace unos años para acá. Y a mí me gustaría saber cuál es la diferencia de una pareja que a lo mejor no está experimentando un buen momento, que están teniendo desacuerdos, peleas, y una pareja que es tóxica, que es una mala pareja y que se hacen daño mutuamente. Por supuesto. Es que fíjate, para entender este concepto de la pareja tóxica o de la relación tóxica, debemos entender que toda relación de pareja va a tener desavenencias. Es más, los problemas o discrepancias son parte de la pareja. Si yo tengo una pareja, yo tengo una persona a la que le gustan los hombres. Claro. Yo soy moreno, normalmente voy a tener una persona de piel blanca. Siempre hay esa postura equidistante. Entonces, obviamente, tienen que sobrar puntos donde no haya la misma convergencia. Por eso, los problemas y diferencias son parte de la pareja. Ahora, el que haya un problema o varios problemas o cosas por qué equilibrar no significa que la relación es tóxica. Pero, así es una pareja aparentemente maravillosa. Cuando son reiteradas las discrepancias, cuando no existe un equilibrio o una balanza en la
diferencia que se pueda marcar entre la pareja cuando haya una tendencia en que un miembro de la pareja se caracteriza por lesionar, minimizar, descartar, opacar al otro. Ahí es cuando estamos en una relación tóxica. Y creo que ya el tope de esta relación tóxica es cuando la pareja llega a los extremos de terminar, de disociarse, de amenazarse, de ofenderse y luego regresan. Creo que ese es el superlativo de la toxicidad. Una pareja puede tener diferencias y hasta los problemas son sanos, pero deben saber resolverse y deben saber manejarse. Una pareja que no tenga ese control sobre sus discrepancias y que constantemente esté en esos picos emocionales es una pareja definitivamente tóxica. ¿Cuál es el pilar de la pareja, el más importante? ¿Es la comunicación o es el respeto? Si hablamos para la evolución de la pareja, la comunicación. Ahora, si hablamos del mantenimiento y permanencia de la pareja, el respeto. Yo creo que es difícil equilibrar cuál de los dos factores es más importante que el otro. Creo que ambos factores son esenciales. Si tú no tienes una comunicación eficaz con tu pareja, es difícil que esa pareja pueda llegar a la satisfacción absoluta. Y si tú propasas los límites del respeto con tu pareja, definitivamente es difícil que esa relación sea viable o permanente en el tiempo mientras haya salud, porque hay parejas que tienden a prolongarse, a proyectarse en el tiempo sin salud mental, por lo menos en una de las partes, y eso es una relación tóxica. Con respecto al tema de una de las partes, estamos hablando del depredador emocional como un individuo, pero existen relaciones donde hay dos depredadores emocionales, donde ambos están haciendo daño constantemente. Se puede suscitar, y fíjate, muchas veces, eso me parece una pregunta excelente, más allá de darse la casualidad que puede darse, en que un miembro de la pareja es un depredador emocional, y el otro también, y por eso se atraen, ¿ok? Hay una consecuencia constante, y es que hay casos donde un depredador comienza con su proceso lesivo y su pareja, al percatarse de esta lesión constante, en vez de evitarlo o en vez de exigir respeto o en vez de propiciar el diálogo, cae en el juego y se transforma o asume una relación o una actitud de depredación, de daño, de descalificar, de cuestionar, de minimizar tu autoestima, de dañarte, de... es esa competencia, quién puede más o quién es más malo, mejor dicho, quién es peor. Eso es cuando se dan esas parejas extremadamente tóxicas y puedes jurarlo que no van a terminar bien. Lamentablemente no van a terminar bien. Las emociones es un factor fundamental en cualquier relación de pareja y creo que eso hay que saberlo controlar. Desde su experiencia clínica, doctor, ¿qué mecanismos psicológicos hacen que una persona permanezca en este tipo de vínculos? Aparte del de la autoestima, que ya lo hemos conversado. Mira, creo que lo más común es ese círculo vicioso que los psicólogos reconocemos como depresión y ansiedad. ¿Ok? La depresión normalmente llega a un clímax y pasa a provocar un cuadro ansiógeno, ¿ok? Y el proceso de ansiedad normalmente genera frustraciones que obligan o inducen a la persona a caer en un cuadro depresivo. Entonces, cuando una persona está en esta polaridad constante de lo que conocemos como el círculo de la ansiedad y depresión y ansiedad, son lo que en victimología llamamos las víctimas perfectas, las víctimas ideales, porque entonces es cuando el depredador emocional puede precisar este ritmo conductual, este ritmo emocional en su víctima y afianzar su comportamiento a ello. O sea, yo cuando estás ansioso te provoco el clímax y llegas a la depresión. Y cuando estás en depresión me aprovecho de tu debilidad emocional y te genero la peor ansiedad posible. ¿Y el depredador emocional hace daño prolongado o tiene un objetivo final?
un objetivo de destrucción final. Yo omitiría el término final, ¿ok? Porque es que hay una cosa, hay el depredador emocional que actúa en una respuesta a sus deficiencias internas y necesita el daño, necesita dañar emocionalmente a su víctima para satisfacerse, y está el depredador emocional de forma dolosa, de forma intencional, que necesita algo específico, que pretende algo específico y trabaja en función de. Creo que es el peor de los depredadores y me disculpan, insisto, por favor, no hay ninguna tendencia para enfatizar quién es más responsable o no, pero las estadísticas, desde el punto de vista de la psicología, aseguran que cuando estamos en presencia de un proceso de un depredador emocional, quien tiende a ser más lesivo es la mujer, quien tiende a hacer más daño con esa influencia negativa en su pareja, normalmente es la mujer. Y además que yo creo que entra allí como una combinación letal, que es que la mujer tiende a contar las cosas y tiene círculos de apoyo, le cuenta a las amigas, mira, me está pasando esto con esta persona, pero el hombre quizás es más cerrado en ese aspecto. Total, y eso lo hace más vulnerable. Y eso lo hace más vulnerable y es más complejo pedir ayuda. Total. Una mujer que está victimizada por un proceso de depredación emocional, le es fácil decirle a la vecina, a la amiga, a la mamá, a la hermana, ¿ok? Porque la mujer está más abierta a desinhibirse ante otra persona. Ahora, un hombre como le dice a otro, hermano, mi mujer me hace la vida verde, no dormí, claro, estoy ansioso, hay un prejuicio. estoy triste. Nuestra mentalidad machista de hombre nos hace más victimizables en estos procesos de depredación emocional, porque el hombre es menos comunicativo, es menos proclive a experimentar, opinar, a comunicarse, desahogarse, y por eso, insisto, no pretendo bajo ninguna figura juzgar a la mujer. O sea, en mi opinión, en el mundo no hay nada más importante para la humanidad que la mujer, pero cuando la mujer decide hacer daño o decide jugar al rol del depredador, la mujer es mucho más efectiva como depredadora que el hombre. ¿Qué impacto puede tener a largo plazo convivir en una relación con un hombre o con una mujer? Ilimitado. De esta índole. Desde la destrucción emocional y la pérdida de identidad de la víctima hasta cualquier hecho dantesco que se pueda imaginar en una relación fallida. Porque obviamente una relación donde exista uno de los dos que sea un depredador emocional es una relación fallida. Eso puede derivar en un trastorno de salud mental para la víctima a largo plazo. Totalmente. Es que precisamente el proceso de depredación emocional radica en la psiquis de la víctima, radica en el desequilibrio emocional de la víctima, radica en esa forma de deprimir la autoestima de la víctima. Entonces, indiscutiblemente, genera daños cognitivos, genera daños internos, genera daños esenciales en la víctima. Nosotros necesitamos creer en nosotros mismos, tener una percepción individual, tener autocompasión, tener mecanismos de defensa. Y justamente esos son los elementos que el depredador emocional te destruye poco a poco. Destruye el autoconcepto. Totalmente. ¿Qué señales internas debería escuchar una persona para darse cuenta de que algo no está bien, aunque no haya violencia visible? Porque a lo mejor no es violencia verbal o no es violencia física, claro, pero hay una violencia allí. Total, bueno, fíjate, cuando hablamos en este aspecto, una de las principales señales es esa sensación de la víctima de inseguridad y insatisfacción, que se siente afectada constantemente, ¿ok? Y ciertamente la violencia psicológica, la afección psicológica, creo que es de los tipos de violencia más dañinos que existen. Desde el punto de vista del derecho, los abogados en Venezuela siempre estamos familiarizados con la ley sobre derechos a una vida libre de violencia. La llamada violencia de género. Y anteriormente siempre se ha reconocido la violencia psicológica, pero anteriormente la violencia psicológica no generaba una condición para privación de libertad. Desde hace un par de años el TCJ reconoció la violencia psicológica como uno de los aspectos de violencia más dañinos, porque es algo que va a trastornar tu vida. Incluso por violencia psicológica
se justifica una privación de libertad en materia de derechos de la mujer. Entonces ahí tienes una referencia fáctica de que el daño psicológico es de consecuencias incalculables, es altamente lesivo. Entiendo. ¿Qué pasos o herramientas recomendaría para empezar a salir de una dinámica cuando te encuentras en una relación que es destructiva? Establecer límites. Uno de los factores importantísimos de la relación es el respeto. Y muchas veces, de forma hasta involuntaria, de forma natural, efervescente, se traspasan los límites del respeto. Cuando A pasa esos límites, es responsabilidad de B imponerlos nuevamente. Es decir, muchas veces la víctima no tiene la culpa de que el agresor la afecte. ¿Ok? Eso es real. Pero aunque no tiene la culpa del comportamiento del agresor, sí es responsable de que estos comportamientos no se repitan o de adminicular las herramientas necesarias para evitar estos comportamientos. Eso es una premisa que yo le he dado en nuestras redes y en mis distintas clases en materia de psicología, donde hay que diferenciar. La víctima no es responsable, por lo menos en la mayoría de los casos, de la agresión, pero sí es responsable de que la agresión no se repita. Eso es elemental. Correcto. Doctor, para cerrar, ¿qué mensaje le daría a una persona que se encuentra en una relación de esta índole? No importa si es de pareja, si es una amistad, si es un compañero de trabajo, para salir de allí, para darse cuenta y salir de allí. Mira, a lo mejor es profundo, pero es algo que nosotros lo tenemos a la mano y que podemos hasta practicarlo. Introspección, ¿ok? Siempre, así sea en el baño de tu casa, tú tienes que verte al espejo y decir, me siento bien. O sea, quiero muchísimo a fulano o a fulana, pero ¿qué tanto tiempo estoy bien y qué tanto tiempo estoy mal? ¿Qué tan recurrentes son los episodios de satisfacción, felicidad, plenitud típicos de una buena relación? ¿Y qué tan recurrentes son esos episodios donde me siento a morir, el mundo no existe, donde de verdad mi ánimo se viene al suelo? Introspección, sin necesidad de tecnicismo, sin necesidad de guía. Siempre necesitas estar escaneándote internamente, emocionalmente, cómo te sientes la mayor parte del tiempo que compartes con tu pareja. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Seguro. Quiero que nos deje sus redes sociales, si a lo mejor un número de contacto por si alguna persona quiere asesoría o alguna consulta con usted, ¿podría dejarnos esa información? Claro que sí. Mi red social en el área de la psicología y victimología es para saber vivir. En Instagram el correo es para.sabervivir. Y en el área de la criminología y el derecho es Saber de Leyes. saberdeleyes@gmail.com y Saber de Leyes en Instagram. Incluso creo que también está Saber de Leyes en YouTube. Y nuestro teléfono en Valencia es 0241-814-0660 y un máster celular que es 0424-423-9425. Ojo, ese no es mi número personal. Ese es el número de nuestra oficina, ese es el número de quien maneja el control de nuestros casos, pero siempre van a tener a alguien que les atienda, que les reciba, que les oriente y que los contacte con cualquiera de nuestros profesionales. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, doctor. Gracias a ti, Daniela, de verdad que mil gracias. Gracias. Que sigan estos espacios. Claro que sí. Bueno, nos vamos dejando otro episodio maravilloso de Mente y Salud, transformando tu vida. Nos vemos en una nueva edición.